La ciencia es como el arte. Toda buena obra de arte debe tener un buen marco que la sostenga. La mecánica clásica es una de las obras de arte de la física. El marco que la sostiene son las leyes de Newton. Pero para que un marco sea duradero, sea resistente, debe estar hecho de una buena sustancia, de un buen material. El material del que están hechas las leyes de Newton es el cálculo diferencial o infinitesimal, o cálculo de fluxiones, como lo llamaba Newton, uno de sus creadores. Entonces, a Newton debemos 5 grandes obras: las 4 leyes de la mecánica y el cálculo diferencial o infinitesimal, o cálculo de fluxiones, que es una parte de la matemática. Newton utilizó este cálculo, esta matemática, para darle belleza y precisión a estas leyes. Sin embargo, nosotros no nos vamos a meter con la matemática. Directamente trabajaremos en el significado de las leyes de la mecánica. Y el cálculo, o la parte matemática, la iremos viendo de a poco y de una forma más sencilla que la que planteaba Newton. Vayamos entonces directamente a las leyes. Comencemos con la primera ley de Newton. ¿Qué nos dice? Dice que todo cuerpo cuya velocidad es constante permanecerá así, en ese estado, siempre que la suma de todas las fuerzas que actúan en él dé 0. Repito, todo cuerpo que posee velocidad constante permanecerá así, en ese estado, siempre que la suma de todas las fuerzas que actúen en él dé 0. Pero, ¿qué significa esto? Comencemos por el enunciado. Nos dice que todo cuerpo que tiene velocidad constante. Pero, ¿qué significa esto de velocidad constante? Recordemos que la velocidad es una magnitud vectorial. Tiene un módulo o valor, que en este caso llamamos rapidez, una dirección y un sentido. Esta ley nos está diciendo que si esa velocidad de carácter vectorial, con su módulo, su dirección y sentido, no cambian, permanecen siempre así, ese estado va a continuar así hasta que la suma de las fuerzas deje de dar 0. Por ejemplo, si tenemos un vehículo, visto desde arriba en este caso, ¿bien?, que se mueve, digamos, con una rapidez de 38 kilómetros por hora. Quiere decir que esa rapidez no va a cambiar. Y si lo hace por una calle determinada, supongamos, por ponerle un nombre, la calle Libertador, ese no va a cambiar. Y lo mismo con el sentido. Supongamos que su sentido es hacia el norte. Ahora bien, volvamos a esto de velocidad constante. La primera ley nos dice que si la velocidad es constante, entonces la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto es igual a 0. Pero, ¿qué significa esto? Que debe existir, sí o sí, un observador o sistema de referencia desde el cual yo vea que la velocidad es constante. ¿Bien? Que vea que la rapidez se mantiene, que vea que la dirección se mantiene y que vea que el sentido se mantiene. Entonces, la primera ley, lo primero que nos está dando, basándonos en este análisis, es que debe existir sí o sí un observador inercial. Así se llama.
No vamos a profundizar ahora sobre el significado y las condiciones para que un observador sea inercial, porque lo haremos en próximas lecciones. Pero ¿qué más nos dice la primera ley de Newton? Que si la velocidad no es constante, entonces la suma de todas las fuerzas que actúan en el objeto no da cero. ¿Y qué significa esto? De esta forma, la primera ley de Newton nos está dando una clasificación de los fenómenos del movimiento. Nos dice que o la velocidad es constante y con eso la suma de fuerzas en el objeto que observamos da cero, o la otra posibilidad, y no hay más que esas, es que la velocidad sea variable, o sea, no es constante, y con ello la suma de todas las fuerzas que actúan no da cero. Por último, la primera ley de Newton nos está dando un concepto de fuerza. Nos está respondiendo a la pregunta, ¿qué es una fuerza? Nos está diciendo que una fuerza es una acción que puede modificar la velocidad de un objeto. Pero ese es un concepto incompleto. En realidad, si quisiéramos dar un concepto completo de fuerza, deberíamos decir que una fuerza puede modificar el movimiento o puede modificar la forma de un objeto. ¿Bien? Pero con esta otra parte, por ahora, no nos vamos a meter. Este estudio lo hace, por ejemplo, la ley de Hooke, que no vamos a ver en estas lecciones. Por ahora nos vamos a quedar con la fuerza como una acción capaz de modificar el movimiento de un objeto, es decir, modificar su velocidad. Pero hasta acá con la primera ley. Vayamos a la segunda. Comencemos con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza aplicada a un cuerpo le provoca un cambio en la cantidad de movimiento directamente proporcional a sí misma durante el intervalo de tiempo que esté aplicada esa fuerza. Esta ley, escrita de esta forma, por hablar de cantidad de movimiento, está teniendo en cuenta tanto los cambios en la velocidad como los cambios en la masa del objeto que se mueve mientras se está moviendo. Por ejemplo, escrita de esa forma, nos sirve para analizar casos como este, un globo que se desinfla. ¿Bien? Nosotros no nos vamos a complicar con esos casos. Vamos a tomar solamente aquellos en los cuales la masa permanece constante. ¿Bien? Masa constante. En esos casos, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza aplicada a un objeto de masa constante le provoca un cambio de velocidad directamente proporcional a sí misma, es decir, fuerza igual masa por, y ahora ponemos cambio de velocidad directamente proporcional a la fuerza durante el intervalo de tiempo que esté aplicada dicha fuerza. Repito, la fuerza aplicada a un cuerpo de masa constante es directamente proporcional al cambio de velocidad que experimenta ese cuerpo en el intervalo de tiempo que esté aplicada dicha fuerza. ¿Qué más nos dice esta ley? Cuando habla de fuerza, uno puede preguntarse, ¿de qué fuerza está hablando? Habla de lo que se conoce como fuerza neta. ¿Y qué es la fuerza neta? La fuerza neta es lo que llamamos la suma de todas las fuerzas que actúan en el objeto o cuerpo que se mueve. Quiere decir que cuando hablamos de fuerza neta estamos hablando de la suma de fuerzas que habla la primera ley de Newton. ¿Bien? ¿Qué más nos está diciendo?
¿Qué es esto de cambio de velocidad en el intervalo de tiempo que está aplicada la fuerza? Eso en física se conoce como la aceleración. El cambio en la velocidad durante el intervalo de tiempo que dura ese cambio. Que dicho de otra forma y expresándonos correctamente, la aceleración nos dice cuánto cambia la velocidad por cada unidad de tiempo. De esta forma, la ecuación anterior nosotros podríamos escribirla como fuerza neta igual a masa por aceleración. Y nos está diciendo que la aceleración que experimente un objeto va a ser directamente proporcional a la fuerza que se le está aplicando. Pero hasta acá, por ahora, con la segunda ley de Newton. Vayamos a la tercera. Comencemos con la tercera ley de Newton. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que si un objeto le aplica una fuerza a otro objeto, este otro también aplicará una fuerza al primero de igual módulo o valor, de igual dirección, pero de sentido opuesto. Esto generalmente se dibuja de esta forma. Si este es el marcador y este es el autito, dibujamos una fuerza sobre el autito, que es la que le hace el marcador al auto, y otra fuerza sobre el marcador, que es la que le hace el auto al marcador. Bien, los módulos son iguales, tienen la misma dirección, pero los sentidos son opuestos. Esta ley se escribe en una ecuación que es muy sencilla. Dice que F12 es igual a menos F21, siempre respetando el carácter vectorial de la fuerza. ¿Qué nos está diciendo? Que si un objeto le aplica fuerza a otro, el otro también le aplica fuerza al primero. Quiere decir que las fuerzas siempre aparecen entre dos objetos. Por eso les llamamos interacción. Entonces, si un cuerpo le aplica fuerza a otro, entonces este último también le aplica fuerza al primero, del mismo módulo y misma dirección, pero de sentido opuesto. ¿Qué más nos dice la tercera ley de Newton? Dice varias cosas importantes. Una que ya lo mencionamos, que las fuerzas siempre aparecen entre dos objetos. Pero además de eso nos está diciendo que siempre la interacción se da de modo que una fuerza está aplicada en un objeto y la otra fuerza está aplicada en el otro. Nunca en el mismo, cuando hablamos de una interacción. ¿Bien? Pero ¿qué otra cosa muy importante nos está diciendo? Que estas dos fuerzas, que son una interacción, aparecen o se generan las dos al mismo tiempo. Son simultáneas. Es decir, que ocurren las dos al mismo tiempo. No podemos saber si el marcador le aplicó fuerza al autito o el autito le aplicó fuerza al marcador en primera instancia, porque las fuerzas, las dos, se generaron simultáneamente. No hay uno que aplique fuerza al otro primero y el otro le responda con una fuerza. Eso no se puede saber. En realidad, la tercera ley de Newton nos dice que las dos fuerzas aparecen simultáneamente. Más adelante profundizaremos en algunos de estos aspectos y combinando la tercera ley con las anteriores. Pero por ahora basta de la tercera ley. Vayamos a la cuarta. Bien, ¿qué nos dice la cuarta ley de Newton?
Dice lo siguiente: si un objeto, por ejemplo el Sol, aplica una fuerza gravitatoria a la Tierra, entonces, respetando la tercera ley de Newton, la Tierra también le aplica fuerza gravitatoria al Sol. Y esa fuerza gravitatoria es directamente proporcional al producto de las masas de estos planetas e inversamente proporcional a la distancia que los separa, en virtud de una constante que Newton llamó constante de gravitación universal. Entonces, la cuarta ley de Newton dice que la interacción gravitatoria entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa en virtud de una constante. ¿Qué más nos dice esta ley? Nos está regulando cómo interactúan gravitatoriamente los planetas, las estrellas, los satélites artificiales y los naturales, ¿no? Sin embargo, nosotros en sucesivas lecciones no vamos a profundizar sobre esta ley. Como un dato histórico importante para rescatar, es que Newton obtuvo esta ley al aplicar las tres leyes anteriores a las leyes de Kepler. Johannes Kepler fue un astrónomo alemán que vivió en la misma época de Galileo Galilei y elaboró leyes matemáticas que describen cómo se mueven los planetas. Newton aplicó sus tres leyes anteriores a estas, las combinó y obtuvo la cuarta ley. Pero nosotros no vamos a profundizar en ella, nos dedicaremos a estas. Hasta acá entonces con la cuarta ley de Newton. Contrariamente a lo que hacen los libros de física clásicamente, dejé los nombres de las leyes de Newton para el final. La primera ley recibe el nombre de principio de inercia. La segunda, principio de masa. Ojo, considerando los casos en los cuales la masa es constante. Si no, se llama ley de fuerza. La tercera, principio de interacción. Y la cuarta, ley de gravitación universal. Como ya adelanté, en sucesivas lecciones vamos a profundizar en estas tres, con el objetivo de llegar a su aplicación matemática en la resolución de problemas. Estas tres verán que llevan los nombres de principios, son leyes universales que valen siempre para todo fenómeno. ¿Bien? Hasta acá hemos trabajado la primera lección sobre leyes de Newton, el marco o contexto que cumplen dentro de la física y especialmente dentro de la mecánica clásica. En próximas lecciones iremos profundizando en cada una, tanto en sus significados conceptuales como en sus aplicaciones matemáticas, para resolver problemas. Muchas gracias y hasta la próxima lección.